Aquí comienza Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta. Ni la mires ni la toques. Dejádmela aquí una luna creciente y media luna llena. ¿Y qué se arregla con eso? Nadie, ni jueces, ni policías, ni médicos sabrán nunca nada. Este hacha desaparecerá sola cuando haya hecho lo que tiene que hacer. Y desaparecida el arma del delito, vosotros quedaréis a salvo. Y si no os salva la ley, os salvará la brujería, que está por delante y por detrás, por arriba y por abajo de todas las leyes del mundo. Tened confianza en esta bruja, que ella sabe bien su oficio. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de la cripta de Proyecto Terror? Bienvenidos a una nueva sesión. Además, hoy tenemos una sesión un tanto especial porque vamos a hablar de una figura que no puede ser de otra manera. Aquí en la cripta nos encanta. Vamos a hablar de la figura de la bruja. Y es que tenemos una buena amiga de Proyecto Terror que ha publicado recientemente un ensayo, pero un ensayo, no un ensayo cualquiera, sino un ensayo que abarca pues mucha historia, porque ella es doctora en prehistoria e historia antigua y se ha dejado los codos, me consta, pues estudiando, investigando, comparando, recopilando un montón de datos acerca de esta figura tan atractiva como temida, la bruja. Bien, pues el libro que os queremos recomendar hoy aquí en la Biblioteca de la Cripta se titula Historia de una histeria, cosas de brujas. Y su autora es nuestra querida Raquel Berenguel. ¿Qué tal, Raquel? Bienvenida a la cripta de Proyecto Terror. Bien hallada. Para mí es todo un placer estar en tu programa, toda una referencia para mí y también me consta que para mi pareja Óscar Fábrega. Así que nada, me he untado, he cogido mi escoba y he llegado a la cripta. Bien, no podía ser de otra manera. Un saludo también para Óscar, que seguro que nos está escuchando y viendo. Y vamos a meternos de lleno pues con este libro que has publicado recientemente. Y reitero lo dicho, porque por lo que he podido investigar y saber de ti, sé que has puesto un gran empeño en sacar adelante pues este gran estudio acerca de la figura de la bruja, y de alguna manera tú querías dar tu punto de vista como historiadora, como estudiosa, querías mostrar otra imagen que quizá se contradice, corrígeme si me equivoco, se contradice con la imagen tan estereotipada que a veces, ¿no? Damos a la figura de la bruja, porque es un personaje que ha existido desde hace siglos y siglos y siglos, y ahí se mantiene a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, y su figura me da la sensación de que sigue teniendo esa dualidad sobre el ser humano, de atracción y también de absoluto temor, Raquel. Sí, así es. Es una figura que nos atrae y nos repele a partes iguales, diríamos. Pero también en mi investigación he intentado también profundizar mucho, como bien dices, en esa figura, en ese arquetipo que se ha formado sobre ella, ¿no? También es una imagen súper poderosa, esa bruja maléfica, pero por otra parte también la posterior imagen de esa bruja, después del revisionismo histórico y literario, esa bruja buena también, ¿no? Se han formado esos dos grandes arquetipos de una bruja malvada, ¿no? Y con poderes que usa para hacer el mal, y la otra, y con atributos físicos horrendos, ¿no? Y esa otra figura de una bruja buena que utiliza sus poderes para hacer el bien, ¿no? Imágenes muy poderosas. La bruja maléfica tiene sus raíces es mucho más antigua. La imagen estereotipada que conservamos de ella ha sido también fruto de la propia propaganda que se hizo en tiempo de la persecución por parte de la Iglesia, ¿no? Desde el púlpito, desde su
órdenes mendicantes como los dominicos, ¿no? Los franciscanos, sobre en los tratados de demonología que hacían los propios teólogos de la Iglesia, desde los propios bulas papales y todos los textos eclesiásticos, aparte de lo que el propio pueblo creía, pero esa imagen de esa bruja maléfica bebe de un pasado mucho más arcaico, esa bruja que representa nuestros miedos más atávicos, como el miedo a la muerte, el miedo a la noche, ¿no? Al terror, y que bebe de esas folclores de cada región, que forman parte de los mitos y leyendas más antiguos, esas figuras o esas entidades sobrenaturales asociadas a la noche, a la muerte, ¿no? Y de ahí todo, vamos a decir que todo en una especie de cajón desastre, esa bruja arcaica con estas brujas de finales del medievo y de la edad moderna, todas, como en todo una especie de batiburrillo, lo heredaron mujeres de carne y hueso a las que se les atribuía poderes sobrenaturales, sobre todo para ejercer, que lo ejercían para hacer el mal, y ese culto a Satán, ¿no? Asociado a ese culto a Satán, y por eso las declararon, o sea, las perseguían por ser herejes, ¿no? Por hacer ese culto al diablo, supuestamente. Claro, porque se utilizó también de alguna manera como elemento de control, ¿no? El hecho de que en ciertas épocas a la mujer que quizá pues tenía ciertos conocimientos o se salía un poquito por la tangente a raíz de ciertas prácticas que ella ponía en marcha, pues no gustaba demasiado, y de alguna manera también si no era así, da igual. Yo creo que en algún momento de tu libro lo comentas, ¿no? Que está la bruja, pero si tenemos que unirla o asociarla a la figura del diablo, del mal, vamos a hacerlo porque nos conviene, ¿no? También fue una imagen que se utilizó mucho, bueno, pues como herramienta de control, ¿no? Sobre la población, los miedos y sobre quizá un grupo más concreto, en este caso el de las mujeres, quizá. Sí, desde luego, y también hay que también indicar que también se persiguió a hombres, ¿no? Bajo el delito de brujería, pero que las cifras hablan por sí solas. La mayoría de las perseguidas y ejecutadas fueron mujeres, eso está claro. Y es equipararlas, o sea, mujeres que hasta entonces podrían ser hechiceras, pero que no solo eran hechiceras las mujeres que catalogaron como brujas, no solo eran mujeres que tenían conocimientos y practicaban la magia, tanto benéfica como maléfica, sino que también eso, digamos que persiguieron también a mujeres a las que suponían vamos a decir, una oposición laboral, a las que ejercían de sanadoras, a comadronas, a nodrizas, sobre todo, a distintos oficios, pero sobre todo también a un tipo, las mujeres sobre todo también sanadoras, que ejercían su labor en la comunidad, sobre todo en ámbitos rurales, pero también urbanos, en una época en la que no era tan fácil llegar al servicio de un médico. Luego yo también, como profundizo mucho en mi libro, persiguieron a estas mujeres cuando curaban más. El caso es que sanaban mucho más pero supusieron una gran oposición para los médicos de la época, una medicina que aún estaba en pañales, basándose todavía en los 4 humores y en la sangría, o incluso en la magia salvífica que ofrecía la propia Iglesia, encomendándote a santos, ya sabéis, ¿no? Que si San Roque para la peste, que si la Quiteria para la rabia, ¿no? Hay un montón, un santoral ahí de sanador por ahí. Luego también la creencia en que había enfermedades sobrenaturales que te la enviaba el propio Dios si eras pecador, ¿sabes? Era como diciendo un pecado divino. Entonces realmente, y casi con la creencia de decir, si te mueres porque Dios lo ha querido así. Estas mujeres sanaban más. Además, tenían sobre todo, ese amplio conocimiento sobre las plantas y sus propiedades, un saber heredado desde la antigüedad. Nosotras, en la prehistoria, éramos las recolectoras, y mediante ensayo y error nosotras aprendimos
todo el conocimiento sobre las propiedades de las plantas, y no solo eso, sino cómo prepararlas y cómo sacar sus principios activos. Y además, en los recetarios tan amplios que desarrollaron estas mujeres, también qué cantidades usar en concreto o bien para curar o bien para fabricar venenos o otro tipo pero también ejercían así su labor a la comunidad. Yo en esto también hago mucha labor de reflexión, porque es curioso cómo se ejecuta o se manda matar a estas mujeres y no al cliente que demanda un determinado producto, que estas mujeres tenían el conocimiento para hacerlo, por supuesto que sí, pero los clientes también son los que demandaban un veneno, un maleficio o también algo apotropaico o beneficioso. Es curiosísimo, una época en la que, como yo digo, que el propio pueblo creía que beber sangre, por ejemplo, de un recién decapitado sanaba. Sí. Que el que tú te hicieras amuletos con trozos de cadáveres también se creía que era propiciatorio de fortuna, o el que tú te pusieras ciertas partes de los cuerpos de un recién, ya te digo, de un muerto. De un difunto reciente. Sí, sí, sí. Te iba a propiciar esa vitalidad, vamos a decir, si había muerto prematuramente, el resto de vida tú lo ibas a... Es que era una época en la que las creencias, también la superstición, ese miedo también sobre todo al diablo, esa fe ciega, pero sobre todo eran creencias que el mismo pueblo tenía. En fin, todo hay un amplio abanico de posibilidades en el que estas mujeres solo ejercieron su labor. Muchas de ellas eran más formadas que otras, está claro. Algunas llegaron a ser incluso cirujanas, porque aprendieron el oficio de sus maridos. Al quedar viudas, ellas ejercían de cirujana. Hay casos hay casos brutales. Incluso, como yo también comento, el oficio de la cerveza. Las mujeres cerveceras que en el medievo eran las que incluso estas mujeres llegaron a mantener a sus familias, a ser dueñas de sus tabernas, a ampliar sus negocios, pues se las catalogó como brujas de la cerveza, se las persiguió para requisarles sus bienes y a muchas las ejecutaron, para pasar a ser un oficio que hicieran los hombres, ¿vale? Y a producirse de forma industrializada. De hecho, este oficio reúne muchos de los atributos que se le atribuyen a la bruja malvada, como el que estas mujeres usaban gorros altos con alas y eran altos y de alas para hacerse visibles en los mercados donde llevaban el producto. Ponían escobas en las fachadas de sus casas para indicar que había cerveza dentro de sus tabernas o de su vivienda. Hacían las cervezas en calderos y tenían gatos como los mejores raticidas del momento, o sea que reúnen o aunan muchos de los atributos de esa bruja, de esa figura o esa imagen de la bruja malvada. Pero fíjate cómo se ha ido tergiversando, ¿no? Todo esto que nos dices son ejemplos, claro, súper prácticos. La señora tiene que poner algo para hacerse ver. Su negocio está aquí. Tiene un negocio, tiene un comercio. Oye, no quiere que haya ratas ni ratones, no quiere que haya plagas. ¿Qué va a tener? Pues un gato. Es decir, todo está dentro de la lógica, pero mira tú cómo le duele. Sí, cómo dio la vuelta. Exacto, lo tergiversaron todo a posta. Sí, para crear una imagen, sobre todo subyace dentro de todo esto el odio, porque yo no hablo de feminismo en ningún momento, porque no se puede hablar de la bruja moderna, de la edad moderna, de nada como un movimiento feminista o así, porque no lo fue, pero sí había una misoginia latente, pero estamos hablando de todas las sociedades prácticamente, desde la grecorromana, casi todas han sido súper machistas en ese aspecto. Y la cristiana, como no, también, y mucho. Ese odio hacia la mujer, a nuestra libertad sexual, al que pudiéramos ser independientes económicamente y no estar bajo la tutela de un hombre. Todo ese tipo de cosas a la Iglesia no le gustaba, incluso el uso de esas drogas psicoactivas, no solo para rituales mágicos, porque estas mujeres, el uso de estas plantas, sobre todo muy ricas, o sea, plantas de las familias de las solanáceas sobre todo, y con plantas con potentes también efectos narcóticos y alucinógenos, no solo lo usaban para curar enfermedades físicas o psíquicas o emocionales, como se le denominaba a la depresión, como la melancolía
que se le llamaba así, o incluso en algunas zonas se le llamaba el baño del diablo. Estas mujeres habían Por curado. cierto, perdona Raquel, aprovecho para recomendar la película austriaca del mismo título, que es ideal, porque todo esto que nos estás comentando, muchas de estas cosas las vamos a ver en esa película. Si no lo habéis visto, queridos, hacedlo. Y cierro paréntesis. Yo también la recomiendo, es maravillosa, además ambientada en Austria, ya sabes que la caza más radical y sangrienta se hizo sobre todo en la zona del Sacro Imperio Romano Germánico, o sea que toda esta zona de Centro Europa y los países colindantes en el Sacro Imperio fueron donde más brujas se quemó, se persiguió, se torturó de las formas más sádicas, creando una inventiva brutal en los inquisidores o los propios jueces, y en la zona donde con más virulencia se cazó brujas. Nos habíamos quedado en esas sustancias que manejaban estas brujas, ¿no? Que no solo aliviaban los males físicos, pero sino también los psíquicos, esas depresiones, esas melancolías, esos asuntos que en aquellas épocas pretéritas, claro, muchas veces no se sabía muy bien a qué se debían, eran pues situaciones desconocidas, ¿no? La salud mental, lo que hoy llamamos salud mental, ¿no? Sin embargo, estas mujeres, bueno, con esas sustancias también fueron creando sus fórmulas para ayudar a sus congéneres. Sí, y no solo, y como también hablo, y no solo, y el uso de esas plantas también heredadas desde las sociedades antiguas, como el tema como de las mujeres druidesas o las hechiceras del mundo clásico romano y griego, no solo para entrar en estados ampliados o exaltados de conciencia para técnicas de adivinación, ¿no? O incluso de conectar con el más allá o historias así relacionadas con lo mágico, sino que también el uso de drogas con fines lúdicos. El pueblo se drogaba como se sigue drogando hoy en día. Pues todo eso era visto con recelo por parte de la Iglesia, en connivencia con el poder político. Y estas mujeres supusieron vamos a decir, una especie de amenaza al orden establecido, y todas sus prácticas, sus conocimientos pasaron a ser perseguidos y ellas a ejercerlo de forma clandestina. La clave es que a estas mujeres fueron otro chivo expiatorio a las que culpabilizarlas de todos los males que había en la sociedad. Como eso, una tormenta que acabara con una cosecha, con un ganado, la muerte de un niño recién nacido, acusaban a la comadrona o a la nodriza, que eran normalmente mujeres que no habían tenido hijos, o viudas o ancianas que se ocupaban del cuidado de los hijos, de las recién paridas. Pues se había, ante la mortalidad tan grande infantil que había en esos tiempos, se buscaban siempre esos culpables, y culparon a estas mujeres alegando que robaban cuerpos para entregarse a Lucifer, cuerpos ni siquiera, o sea, niños aún sin bautizar. O sea, se creó una serie una propaganda tan peyorativa hacia estas mujeres que fue brutal. Hasta el mismo pueblo las creyó, aunque se las consultaba, se creyeron todas estas acusaciones que se hicieron sobre estas mujeres. Y luego muchas veces, cuando profundizan mucho más, que se te pone el cuerpo peor, porque dices tú, bueno, hasta ahí, vale, voy tolerando, pero cuando ves que muchos de los procesos casi que no tienen nada que ver con el tema brujeril, o con cosas pues dice, bueno, se han cargado a un tío, vale, pues entiendo que condena a muerte, esto y lo otro, ¿no? O yo qué sé. Pero cuando ves que en las acusaciones se van, por ejemplo, cuando un hombre, por ejemplo, acusa a su mujer de bruja, esta mujer, en este caso en concreto, ella consigue escapar, eludir la muerte, aunque estuvo encarcelada, torturada, consigue escapar de la muerte. Llega a su casa y el hombre resulta que la había acusado de brujería simplemente para librarse de ella, porque estaba para rehacer su vida con su amante. Cosas que ya dices tú, aquí ya entran ya más factores, como las rencillas vecinales, la envidia, o como por ejemplo en actas que tú ves como diciendo matar a la más guapa de un pueblo, que tiene que ver eso con la brujería. El uso de cosmética también se persiguió muchísimo, pero, ¿sabes? Todo era
le suponía la Iglesia no estaba de acuerdo con nada de esto, era como que había que sufrir, a Dios le era propicio el sufrimiento, y todo lo que hacían estas mujeres por remediar o por prestar servicio a la comunidad ayudando, ¿no? O sanando, fue visto con malos ojos. Ajá. Estamos hablando de la brujería. Hay que decir que tu ensayo, digamos que se centra en Europa, porque claro, brujería, hechicería, magia, alrededor del mundo, claro, cada cultura tiene su folclore, su tradición, su historia, su etnografía relacionado con este tema. Tú te centras más en Europa, ¿no? En lo que nos es además más cercano y más familiar. Lo haces desde diferentes ópticas, ya lo he dicho antes, antropológica, etnográfica, histórica, sociológica, como estamos comentando. Y esto último que de lo que estamos hablando, ¿no? Pues de esas terribles injusticias que se cometieron con estas mujeres en unas épocas. Entiendo que no siempre fue así, ¿no? No sé hasta en el pasado hasta dónde has investigado, pero entiendo también que hubo épocas en las que brujas, o quizá denominadas de otra manera, porque tú además hablas del término bruja cuando surge, ¿no? Pero vamos a extenderlo un poquito más, magas, hechiceras, quizá en otras épocas más pretéritas fueron más reverenciadas y respetadas, ¿no? Entiendo, quizá no fueron tan señaladas como el foco del mal, sino que, bueno, pues está claro que en algún momento también se las veneró de tal manera que yo no voy a decir que se las considerase diosas, pero casi, ¿no? De eso también es lo que tú dices, habría que profundizar en cada cultura para saber el papel de la hechicera, cómo fue de venerada, ¿no? Por su sociedad. Está claro que en el mundo clásico, romano y griego, eran súper machistas, las hechiceras siempre se asociaron a la magia maligna, pero hubo algunas muy respetadas, como las sacerdotisas asociadas a algún culto de algún templo en concreto, y también las pitonisas de los oráculos, que también eran bastante respetadas y consultadas. Y la hechicera vamos a decir, de la vida cotidiana, eran consideradas malignas, eran como en cuanto a la labor del mago o hechicero, ¿sabes? Su homólogo masculino o el propio sacerdote, ¿no? de templo. Pero aún así eran súper consultadas, sobre todo estas mujeres, igual, como no digamos, el mundo masculino no la aceptaba demasiado, se especializaron en temas de la ginecología, en temas de hechizos y filtros amorosos, todo, también en practicar los malefícios, se las consultaba a la hora de hacer estas figurillas de cera, ¿no? O las maldiciones asociadas a un texto. Pero realmente, por mucho que se las demonizara, vamos a decir, por decirlo de alguna forma, también se la seguía consultando. Se creía incluso en los poderes sobrenaturales y en el poder de la magia que ejercían estas mujeres. Pero luego, por ejemplo, en otras culturas como la celta, estas hechiceras eran súper veneradas. Las druidesas llegaron a tener el mismo poder que sus homólogos los druidas. Eran mujeres que no solo ejercían casi de juezas, conocían todas las leyes de su comunidad, se las consultaba incluso hasta antes de ir a la guerra. Eran lo que estas mujeres te vaticinaran era súper importante y súper considerado. Mujeres que incluso la formación de una druidesa podía llegar hasta a una formación de varios años, hasta que ya se las catalogaba para poder ejercer como druidesas de una comunidad, en la que también hacían uso de drogas naturales asociadas igual para poder entrar en esos estados alterados y tener encuentros, vamos a decir, con las divinidades y hacer sus predicciones de futuro o de adivinación, ¿no? Incluso técnicas de observar, de mucha comunión con la naturaleza, incluso de llegar a hacer interpretaciones del futuro con el vuelo de los pájaros o la interpretación de los sueños, mujeres, o las volvas en el mundo nórdico también igual de considerada. El caso es que toda esta está claro que el mundo cristiano, que se extendió y se convirtió en religión oficial en el Imperio Romano, que
fíjate la ironía, o la ironía, iba a decir yo, la paradoja, porque de ser comunidades perseguidas y juzgadas incluso por el pueblo romano o por los judíos, como también de acusarlos de que celebraban una especie de aquelarres, ¿no? Donde se practicaban orgías y se hacían cultos a animales, ¿no? Considerando una religión chunga, a pasar luego ellos a ser perseguidores y a perseguir por los mismos motivos, acusar a los judíos también de que se les rendían culto a animales, ¿no? O a Satán, o también se comía a niños. Fíjate, pero la Iglesia heredó y extendió su cristianismo por todas, es el gran, vamos a decir, mundo que heredó el Imperio Romano, ¿no? Y lo que hicieron fue vetar o condenar al ostracismo muchos de los conocimientos que ya se tenían del pasado, desde la antigüedad, y a estas culturas también totalmente pues vetarlas y no, ¿sabes? No silenciarlas, ¿vale? Sí, digamos que la Iglesia pasó lo que no pudo absorber, ya sabes, el tema pagano, allá donde llegó, pues extendió un manto sobre ello, ¿no? Y lo pagano quedó ahí enterrado. Pero fíjate tú, me estaba viniendo ahora la idea, la Iglesia pasa, intenta tapar todos estos saberes, estamos hablando de la bruja, bueno, pues estas brujas, estas hechiceras, pero de alguna manera esos conocimientos con el devenir de los tiempos, no te voy a decir la magia, los hechizos, pero sí que sobre todo ese conocimiento del mundo vegetal, de las sustancias, quizá fueron las monjas, las hermanas en los conventos los que de alguna manera pudieron haber recogido esos saberes, porque, a ver, conocemos que hay muchos monasterios, hubo monasterios y los hay, quizá ahora ya menos, donde las monjas sabían mucho de plantas, de botánica, en fin, quizá de alguna manera el saber ancestral no podía taparse, la Iglesia no podía extender la lona, y quizá, pues bueno, alguna monja un poco rebelde o congregaciones, ¿no? Pues esos saberes los mantuvieron. Sí, de hecho así fue. Primero estas mujeres hechiceras, que de forma clandestina, transmitir ese saber de maestra a discípula o de madres a hijas muchas veces, esos conocimientos y heredar esos oficios que ellas ya hacían. Pero también, por supuesto, en los primeros años de la Iglesia, las mujeres llegaron a tener un papel importantísimo, incluso llegó a haber diaconesas y que ejercían ciertos sacramentos. Todo esto, y yo creo que a partir de Pablo de Tarso, que fue, vamos a darle la palma de oro en cómo fue cambiando ese cristianismo, haciéndose cada vez más misógino y más patriarcal, por decirlo de alguna forma, y ir vetando a estas mujeres. Hubo mentes súper preclaras como ¿cómo es? Sí, Hildegarda, exactamente, sí. Y también incluso evangelizadoras como Saltavalpurga o así, o se me viene a la cabeza, o la que estuvo en la zona de Irlanda, que ahora mismo el nombre me baila. Hubo mujeres muy importantes dentro del tema de los conventos, pero llegó un momento en que la Iglesia también las vio como peligrosas y las condenó. Fue un papa, Bonifacio VII, creo que fue en siglo XIII, las condenó a que no pudieran consultar las bibliotecas, a que no escribieran y a condenarlas, a estar en conventos de clausura, ¿no? Como lo típico, prohibirles su nombre real, poner unos ficticios, vamos a decir, deshumanizarlas, y sobre todo a prohibirles acceder a estos conocimientos. Incluso, ya te digo que es que en todos los ámbitos donde la mujer, vamos a decir, tuvo un poco de abanico de acción, se le fue cerrando. En mucho de esto tuvo que ver también mucho la reforma de las órdenes religiosas, sobre todo la de Gregorio VII, la reforma gregoriana y la de las distintas órdenes religiosas posteriores, en el que fue cuando se les prohibió tener barraganas y se les obligó a practicar un celibato. A partir de ahí, el odio hacia la mujer y hacia todas sus prácticas, todo esto contribuyó a eso, a tener esa imagen peyorativa de la mujer, a hacernos todas como descendientes de Eva. Y ya sabes, hay mujeres potentísimas como Pandora, Eva, Lilith,
a las que rápidamente se nos asoció con el pecado, incluso con esa lujuria tan exacerbada que es irrefrenable en nosotras. La pues, fe fatal, ya. Claro, pues éramos las más propicias a caer en las redes de Satán, y además con ese poder nuestro de seducción también arrastrar a los hombres hacia el lado oscuro. Entonces también esa imagen de la mujer impura, pecadora y además seductora también se difundió muchísimo. Ya te digo, hay mujeres en la alta Edad Media, sobre todo, mujeres con mentes preclaras que incluso llegaban, esta Hildegarda o una en Alemania, la Bingen, el apellido, pero el nombre para mí impronunciable en alemán, Bingen, que estas mujeres incluso llegaron a hablar del orgasmo femenino, de que incluso la esterilidad no solo podía ser algo femenino, sino que también podía haber hombres estériles en la sexualidad. Tú fíjate, mujeres de la iglesia, de dentro de la iglesia, a hablar de la importancia en la sanidad de la limpieza, del lavado, higiene, ¿no? De lavarte. Exacto. Y también de hablar de las propiedades de las plantas. Ya te digo, muchos saberes, por ejemplo, estas brujas de la Edad Moderna recuperaron usos o mantuvieron usos que desde la antigüedad, por ejemplo, el uso del opio para tratar dolencias o incluso como anestesias. Todo esto se perdió un poco en la Edad Media. Todo esto no le hicieron mucho caso a este tema de las plantas, vamos a decir, el poder religioso, político, el poder médico, ¿no? Sin embargo, estas mujeres mantuvieron ese saber y esas propiedades de las plantas, las siguieron aplicando y usando. Bueno, pues nosotras vamos a adentrarnos y os invitamos a que vosotros también lo hagáis al puro paganismo. Os invitamos a que os adentréis en las páginas de Historia de una histeria, cosas de brujas, porque esto que hemos escuchado hoy de la mano de Raquel es tan solo una pequeña muestra de lo que vais a encontrar en su libro, porque os va a llevar por la historia, os va a llevar por los distintos recovecos, muchos de ellos pues quizá para el público en general muy desconocidos, porque a veces es verdad, nos quedamos solo con la superficie, nos quedamos con un arquetipo, nos quedamos con 4 detalles, y sin embargo el mundo de la bruja, el mundo brujeril, bueno, es amplísimo y es un mundo de lo más interesante. Así que para terminar ya, Raquel, tu libro va a sorprender a mucha gente que incluso siendo conocedora de muchos aspectos de la brujería, va a descubrir cosas nuevas, sorprendentes e incluso algunas que ni siquiera se puede esperar. Hombre, yo espero que sí, y de hecho algunas opiniones que me van llegando sobre la lectura del libro me comentan que sí. Muchas, incluso mujeres, me dicen, no tenía ni idea de esto, otras que sí, a lo mejor, porque por ejemplo como a mí nos gusta mucho esta temática y nos hacemos de bibliografía respecto al tema, pues igual a lo mejor me dicen que lo que le ha gustado es el enfoque que doy, que es bastante distinto a las lecturas que ellas han realizado. Yo también mi intención ha sido, sobre todo, quitar muchos estereotipos, también muchas bulos que se han dicho sobre ellas, pero también a la vez un poco homenajearlas, ¿sabes? Y mantenerlas. Ya te digo que hay muchísima bibliografía al respecto, pero no te creas que toda es buena. Hay mucha bibliografía que es muy sesgada y que incluso algunas yo diría que falaz, que profundizan en un aspecto muy negativo de la brujería y de las brujas, e incluso no saben o no estoy de acuerdo con los planteamientos que exponen en estos libros. Entonces, por ahora es positivo. Me encuentro con lectores que les está gustando mucho mi libro, que bueno, que yo espero que tenga un buen recorrido y que guste, sobre todo que guste. Seguro que sí, no hace falta ser bruja ni hacer ninguna predicción mágica para saberlo. Historia de una histeria, cosas de brujas, de Editorial Guante Blanco, queridos.
apuntadlo bien y haceos con este libro para vuestra biblioteca porque vais a disfrutar enormemente. Raquel, un auténtico placer escucharte y claro, pues mayor placer va a ser leerte. Así que enhorabuena por esta criatura brujeril tuya y te emplazo, bueno, pues para una próxima cita porque seguro que ya estás metida en más asuntos. Bueno, sé que estáis metidos tanto tú como Óscar, porque hay que decir que Raquel también es codirectora, junto a Óscar Fábrega, del programa de radio y podcast Tempus Fugit. Ahí también podéis escucharles, así que siempre están con cosas, siempre están con asuntos. Así que más tarde o más temprano seguro que volvemos a hablar, Raquel, pues quizá para una próxima publicación tuya o para algún otro tema de estos que tanto nos gustan en la cripta. Será un placer, por supuesto que sí. Pues te mando un abrazo muy fuerte, de nuevo enhorabuena por tu libro y hasta la próxima. Abrazo fuerte para ti también. Así que nada, cojo la escoba y despegamos. Vuelvo a la aquelarre. Eso. Y a todos vosotros, queridos, también muchas gracias por acompañarnos ahí al otro lado y cerramos la sesión. Vamos apagando las velas, echando los cortinajes, pero ya a la salida os damos un ticket que os emplaza a la próxima cita. La tenéis aquí en la cripta de Proyecto Terror. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen. Listen to them, children of the night. What music they make.